Gloria al Señor, ¿cuántos se han gozado en esta mañana? Bueno, muy feliz de estar acá nuevamente con todos ustedes, dándole gracias primeramente al Señor por el gran privilegio que tenemos hoy de reunirnos nuevamente para seguir honrando, glorificando, alabando a nuestro Rey. Amén. Gracias también al Señor porque nos permitió descansar un tiempito. Yo creo que todos pudimos disfrutarlo y volver nuevamente a comenzar este nuevo periodo, este nuevo año, con toda la energía, con toda la actitud, con todo el fervor para que este año, como dice el Señor, podamos ver su gloria en nuestra vida. Amén. Quizás el año vimos la gloria de Dios en la vida del vecino, del hermano, y nos quedamos como antojados. Este año es el año para ver la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que nuevamente un saludo de bienvenida de Año Nuevo. A los que están también en casita acompañándonos en la transmisión, también les enviamos un saludo bien especial y les pedimos que nos apoyen en oración para que este año sea un año de victoria. Vamos, amados, sin más preámbulos, a la palabra. Yo quiero que hoy recordarles nuevamente que debemos traer nuestra Biblia a la iglesia, que debemos traer nuestra agenda, nuestro esfero, para que de esta manera podamos valorar y retener más la palabra de Dios. Bien importante que nosotros tengamos delante del Señor esos propósitos, esos proyectos, esos anhelos que hay en nuestro corazón. La palabra dice, el hacer planes es de nosotros, pero ¿quién los aprueba? ¿Quién los avala? ¿Quién los concede? Es el Señor. Amén. Entonces no se nos olvide eso. Vamos a ir a la Escritura en esta mañana. Yo quiero invitarlos para que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Quiero que lo hagamos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a intentar a ver si lo podemos proyectar para los que no trajeron su Biblia. Porque la bendición está en que leamos y escuchemos la palabra de Dios. La Biblia dice que bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de Dios. Dice así el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza que se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Gloria al Señor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amado Señor, en esta mañana nos hemos congregado en tu nombre en este lugar con el propósito de alabar, de honrar, de glorificar, de exaltar tu nombre y también de recibir tu palabra. Señor, te pedimos en esta mañana
Que esta palabra sea pertinente, que esta palabra nos enseñe, que esta palabra nos rete, nos desafíe, Señor, porque sabemos que tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que cada día seamos mejores hijos, mejores siervos, Señor. Padre, yo te pido que el propósito que tú tienes con esta palabra hoy se haga realidad en nuestras vidas, Señor, y que no salgamos de este lugar como llegamos quizás, sino que salgamos de este lugar retados y desafiados, Señor, a creer en ti y a esperar en ti y a poner en práctica tu palabra. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Honremos a Dios con un aplauso y vamos sentándonos. Gloria al Todopoderoso. Pongámosle un título a este mensaje. Yo le coloqué un título, tú le puedes colocar otro, o si quiere al final le coloca el título. Yo le coloqué Dios te está llamando. Vamos a decirle a la persona que tenemos ahí a la diestra, dígale, Dios te está llamando. Ahora dígale al que está a la izquierda, Dios te está llamando. Amén, amén, qué rico, qué lindo. Mire que esta historia que hoy acabamos de leer ocurrió hace más de 3500 años, pero sus enseñanzas están y siguen vigentes para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Están vigentes. Pues de la misma manera, de la misma forma, como hace muchos años Dios llamó a Moisés, también hoy Dios sigue llamando personas para que cumplamos los propósitos de Dios en este mundo, en nuestro país, allí en nuestra comunidad, allí en nuestra familia. Cuando alguien te llama por celular, ¿qué opciones tiene usted? Una sería contestar la llamada, ¿cierto? O la más común que tenemos es ¿cuál? Rechazar la llamada, ¿cierto? Rechazar la llamada. Y más si es del pastor, ¿cierto? No contestamos. O ignoramos la llamada, ¿no? Ponemos en silencio y ya. Pero cuando Dios nos está llamando, cuando Dios te hace un llamado, ¿qué vas a hacer con ese llamado? ¿Podemos hacer lo mismo? Sí, podría ser una opción, contestarle a Dios. Otra opción, ignorar esa llamada, ¿cierto? Dios llamó a Moisés para encargarle una misión. ¿Cuál fue la misión? Según el texto que leímos. La misión para la cual Dios llamó a Moisés fue para que él fuera el libertador, para que fuera y liberara a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Esa era la tarea, esa era la misión que Dios tenía para Moisés. A nuestra manera de ver era una misión no fácil, era una misión diríamos que imposible. Es cierto, liberar toda una nación, todo un pueblo que estaba viviendo allí bajo el dominio del imperio más poderoso de su tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese llamado? Moisés aceptó el llamado, aceptó el desafío, aceptó el reto. Por eso, con esto en mente y en el corazón, yo los invito hoy a que reflexionemos, en varias de las lecciones que encontramos en este pasaje para nuestra vida, en este llamado que Dios le hace allí a Moisés. Hay que recordar que Dios sigue llamando personas.
Amén, en este tiempo. Que Él está llamándonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el evangelista Mateo, allí en Mateo 20:16. Dice la escritura así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué dice el Señor? Muchos son los llamados, pero pocos son los que contestan la llamada, ¿no? Pocos son los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serán los escogidos? Los que aceptan el llamado de Dios para sus vidas. Hoy quiero que veamos en la palabra de Dios esas lecciones que podemos tomar para nuestra vida de este llamado que Dios le hace a Moisés, como dijimos inicialmente, hace más de 3500 años. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? Y la escritura dice que Dios nos conoce desde antes, desde antes de estar en el vientre, dice la palabra, ¿no? Dice que cuando nosotros estábamos en el vientre, Él dice: sus ojos vieron mi embrión, ¿cierto? Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas sin faltar ni una sola. Es decir, que Dios nos conoce de atrás. Dios te conoce y Dios te hizo y te formó con un propósito. Eso nos debe quedar bien claro. Moisés, todos sabemos cómo fue el nacimiento de Moisés, ¿no? Jocabed se llamaba su madre, y en ese tiempo había un decreto que todos los niños que nacieran tenían que morir. Ella escondió a su niño, dice que por 3 meses, pero ya a ese momento tuvo que tomar una decisión, ¿cierto? La decisión de ella, ¿cuál fue? Hacer un canasto de junco y en ese colocar el niño y echarlo por el río Nilo para salvarle la vida. ¿Por qué razón? Porque había un propósito en la vida de este niño. ¿Cuál es una de las lecciones importantes que podemos tomar de esta vida? Primera, para los que toman nota, el llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de. Y quiero que leamos nuevamente el versículo 1 y 2. La escritura nos dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, y que él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí en el monte se le apareció, ¿quién? ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová, ¿cierto? Como en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no se consumía. Quizás hoy podemos creer o pensar que Dios llama a alguien porque es quizás el más preparado, o quizás porque es la persona más apta para esa misión, o quizás el que tiene más cualidades, ¿cierto? Uno piensa eso, pero mire que con Dios no es así. Vemos que Dios llama a Moisés a pesar de que ya era un anciano. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando él tuvo allí esa visión? Moisés ya tenía 80 años de edad. ¿Cuántos tienen 80 años? A que levanten la mano. ¿Cierto? Ya era un anciano. ¿Sí?
Humanamente diría, no, pues ya, esa persona ya cumplió su etapa. Hoy día aquí ya no, uno no sirve para trabajar después de cuánto. De los 40 dicen que esa es la tercera edad, ¿no? Entonces, para Dios no importa la edad, ¿cierto? Para Dios no importa que usted sea joven. Dios está llamando a jóvenes, Dios está llamando a adultos, Dios está llamando a ancianos. Amén. Por eso es que el llamado no es a pesar de. Él ya era un anciano. Conocemos la historia de Moisés y sabemos que Moisés allí cuando estaba joven, un día vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos y él salió en su defensa. ¿Y qué hizo Moisés? Mató al egipcio. O sea, ¿cometió qué? Asesinato, homicidio. Dice que hizo un hueco en la tierra, lo enterró y ya. Él cargaba con eso, con ese pecado, con esa falta. Pero aquí lo que podemos ver es que a pesar de todo eso, vemos que Moisés tenía 80 años. ¿Y qué estaba haciendo allí? Estaba allí viviendo en la casa de los suegros, ¿cierto? Estaba cuidando las ovejas ¿de quién? ¿De él? No, las ovejas de su suegro. O sea, humanamente diríamos nosotros, no, ese man fracasó. Un fracasado, ¿verdad? ¿Sí? Ya, eso ya no hay nada que hacer. Pero mire que Dios no ve lo que el hombre ve. Amén. ¿Y esto qué nos hace pensar a nosotros? Que Dios nos llama a pesar de nuestros errores. ¿Cuántos no han cometido acá errores? Y algunos estamos pensando, no, por ese error que cometí yo creo que ya Dios no me va a tener en cuenta ni para barrer. ¿Sí? Así pensamos. ¿O no es que yo soy el hermano de la iglesia, el más pecador de todos? Y yo sé que de pronto ya Dios, así me quedé. Dios conoce perfectamente tus debilidades y las mías. Amén. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de quizás no estar preparados, porque muchas de las veces decimos, no, pero es que yo no, ni terminé el bachillerato siquiera. Pero aún así, Dios nos llama. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en una sociedad donde la sociedad desecha a las personas por A, por B o por C. Pero Dios no es así. Dios nos ama. Y Dios nos hizo con un propósito. Amén. Dios nos hizo con un propósito. Y yo creo que ustedes están pensando, o quiero más bien que se hagan esta pregunta. ¿Será que hay personas más preparadas que usted? ¿Será que hay personas con mayores capacidades que usted? ¿Será que hay personas con más cualidades que usted? ¿O que las nuestras? Claro que sí. ¿Cierto? Hay personas más preparadas, más capacitadas, con mayores cualidades. Pero mire que Dios, nuestro Dios, no está buscando al más preparado, al más capacitado, al que tenga más cualidades físicas, de altura, de estatura, color de piel, nada de eso. Dios está buscando a personas que tengan un corazón dispuesto. Dios está buscando a personas que estén disponibles para Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo pensé que se iban a poner todos de pie y iban a saltar porque, wow, tengo una oportunidad porque yo estoy dispuesta para hacer lo que Dios me mande a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, quizás
hemos fracasado en el trabajo, en el matrimonio, en la empresa, como estudiantes. O quizás tenemos temor a todo, ¿cierto? Tenemos miedos. Pero a pesar de todo eso, Dios está buscando personas dispuestas, ¿cierto? Que cuando el Señor las llama, contesten la llamada y digan: Señor, heme aquí, yo iré. Aquí estoy a sus órdenes, Señor. Y yo creo que este año que estamos comenzando, debemos tener esa disposición. Amén. Con un corazón dispuesto, con un corazón disponible para atender el llamado de Dios. El llamamiento de Moisés, ¿qué nos muestra a nosotros? Que para Dios no importa ni tu edad, que para Dios no importa ni tus errores del pasado o tus fracasos. Dios, nuestro Dios, está dispuesto a confiar en usted y en cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios está dispuesto. Él no le interesa nuestro pasado. Él está dispuesto a colocar en nosotros absolutamente todo lo que necesitemos para hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, la segunda lección más bien que aprendemos del llamado de Moisés es que el llamado es específico para cada uno de nosotros. El llamado es ¿qué? Específico. Dios tiene un propósito que nosotros debemos cumplir acá en la tierra. Y aquí vienen otros interrogantes. Bueno, ¿usted ya tiene claro cuál es el propósito con el cual Dios te trajo a este mundo? Porque Dios tiene un llamado personal para cada uno de nosotros. Volvamos nuevamente a la escritura, el texto que tenemos como base, versículo 4 al 6. Dice la palabra: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué podemos ver acá en este versículo? Que Dios llamó a Moisés, ¿por qué? Por su nombre. Amén. Dios lo llamó por su nombre. Fue un llamado directo. Él no dijo: ¿quién está interesado acá en ir a cumplir esta misión? No. Dijo: Moisés, Moisés. Amén. En la lista de Dios están nuestros nombres. Él los tiene claritos y tiene claro el propósito para cada uno de nosotros. Quizás no tengamos un nombre muy popular o muy famoso. Quizás muchas de las veces nuestro nombre tiene un adjetivo allí que no es el mejor. O usted es conocido allí en el barrio: ya viene Juanito el borracho. O allí viene Juanito el perezoso, o el haragán, o el mantenido. Puede pasar, ¿verdad? Pero mire que Dios nos tiene en su lista. Y allí está nuestro nombre escrito. Prueba de ello fue que Dios llamó a Moisés por su nombre. La misión que Dios le tenía a Moisés era rescatar, dijimos, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto.
Y esa misión era específica para él. Dios, desde cuando lo guardó allí, de la matanza de los inocentes, de los niños, lo guardó con ese propósito. Vivió en el palacio del rey y después tuvo que ir a vivir allí 40 años, allí en el desierto de Madián. Durante todos esos años, Dios estaba al pendiente ¿de qué? De Moisés. Así como Dios ha estado al pendiente de todos nosotros. ¿Cuántos años tiene usted? Póngase a pensar en eso. Dios no te ha descuidado ni un solo instante. Porque la vida se pierde ¿qué? En un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios ha estado ahí cuidando de nosotros. Hoy podemos decir hasta aquí, Dios me ha guardado, me ha cuidado y me ha ayudado. Amén. El llamado es específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado directo. Dios tiene un llamado individual para nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, la tarea que nos queda a nosotros es indagar, bueno, ¿cuál es? O si ya lo tiene claro, entonces manos a la obra. Muchas personas pasan por este mundo y ni siquiera saben para qué vinieron a este mundo. Eso es lo más triste. ¿Por qué decimos que el llamado es directo y es individual? Vamos a mirar lo que dice la escritura allí en Jonás 1 del 1 al 3. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jonás cuando Dios lo llamó? Huyó. Gloria a Dios que aquí no hay ningún Jonás, ¿cierto? Jonás huyó del llamado. Pero mire, aunque Jonás huyó, Jonás se fue, tomó un barco, rechazó el llamado de Dios. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Qué hizo Dios con esa situación? ¿Le buscó un reemplazo? Porque a veces nosotros creemos, eso nadie es indispensable, ¿no? Entonces pongamos a este. No, Dios no es así. Dios a cada uno le tiene su llamado, su propósito. Dios no buscó a otro. Dios no llamó a otro para enviarlo a Nínive. ¿Qué hizo Dios? Leamos el versículo 15 al 17. Jonás 1, 15 al 17 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová tenía ¿qué? Preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado ya un plan. Una gran tempestad, un gran pez, para traer de regreso a Jonás a cumplir su misión. A cumplir su misión. Mire, hermanos, no podemos escapar de la presencia de Dios. Jonás quiso, como dicen, sacarle el cuerpo al llamado. Todos conocemos las razones que tenía Jonás para no hacerlo, ¿verdad? Pero Dios tenía una misión, un propósito para Jonás.
Y aunque él no quería inicialmente hacerlo, tuvo que hacerlo. ¿Qué nos enseña esto? Yo sé que quizás aquí muchos Dios los ha estado llamando, pero hemos venido ahí como postergando el llamado. O quizás hemos estado en la misma actitud de Jonás, huyendo. Pero va a llegar el día que Dios va a usar, así como con Jonás, la tormenta o el gran pez. Que eso representa mucho, ¿no? Una enfermedad, una situación. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a retomar el propósito. Dios nos está llamando. Dios está esperando que atendamos al llamado de Dios. Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito se cumple o se cumple en nuestra vida. Amén. La pregunta que hoy nos debemos hacer es, bueno, ¿cuándo voy a aceptar ese llamado? ¿O hasta cuándo voy a tener esperando al Señor? Recordemos que Dios es bueno, Dios es amor y es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Así que la lección que podemos aprender es que el llamamiento de Moisés nos enseña, primero, que nuestros nombres están en la mente de Dios, en la lista de Dios. Dios no se ha olvidado de usted. La sociedad puede olvidarse de usted porque quizás usted no es una persona que no es importante, que no tiene un apellido de abolengo, que no es una persona, digamos, reconocida socialmente, pero delante de Dios sí estamos. Amén. Quizás para tu familia usted es un don nadie, pero Dios tiene un propósito con su vida. Dios nos está llamando por nuestro nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Una tercera lección, ya para terminar, que quiero que nos quede clara a nosotros, es que Dios nos llama a pesar de nuestras debilidades, defectos y del concepto que nosotros mismos tengamos de nosotros. Miren lo que pasó allí con Moisés. Vamos a leer Éxodo 3, versículo 9 al 12. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Mire, esa es la garantía que nosotros tenemos, es que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios le dice a Moisés: no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál fue la respuesta al llamado? ¿Qué dijo Moisés? Dijo, yo no soy capaz, yo no soy digno, yo no tengo las capacidades, no tengo las habilidades, no tengo las cualidades para poder realizar lo que me estás pidiendo. Y eso es lo que normalmente la disculpa que nosotros sacamos siempre. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no, pero es que no estoy preparado. No, pero es que no me van a escuchar. No, pero es que esto. Moisés también sacó disculpas, ¿cierto? A veces es el propio concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Moisés estaba poniendo allí una excusa y era el concepto que él tenía de sí mismo, ¿cierto? A veces nosotros nos creemos que no servimos para nada, que no somos capaces de hacer nada.
¿sí? Que no estamos preparados, que eso es muy difícil. Bueno, muchas excusas realmente. Pero yo me hago una pregunta: si Dios nos llama, ¿será que Dios se equivoca cuando nos llama? No, porque Él nos conoce, Él nos formó. Y dice la Biblia que cuando fuimos hechos, todas las cosas que Él escribió en su libro, todas se hicieron a la perfección, sin faltar ni una sola de ellas. Es decir, que las habilidades, las cualidades, las competencias, lo que usted le quiera llamar, las tenemos. Las capacidades. Delante de Dios no nos podemos excusar realmente. Moisés se miraba a sí mismo como un viejo. Yo ya tengo 80 años. Ya me toca pedirle permiso para levantar un pie, ¿cierto? Puso de presente sus incapacidades físicas. Moisés no se sentía apto para aceptar ese desafío, ese reto, ¿cierto? Él decía: Señor, pero es que no me van a creer. Miren lo que la excusa que puso allí. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. ¿Cierto? Es como cuando usted va a evangelizar a alguien, ¿no? Usted ya lleva de presente que no le van a creer. Y ahí está Moisés. Ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés pensaba que él no podía ni siquiera hablar allí con el faraón. Él decía: pero yo qué le voy a decir al faraón. Ese señor es un señor arrogante y no me va a entender, no me va a atender. Versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Más o menos se estaba tratando como de tarado y de torpe, ¿no? Le estaba diciendo: Dios, usted me hizo mal. Tengo una disfuncionalidad o una discapacidad, ¿cierto? Así somos nosotros. No sé hablar, no sé cómo hacerlo. Pero él no entendía que estaba hablando con el que lo había formado. Mire lo más tenaz. Moisés llegó hasta decirle a Dios que posiblemente él se había equivocado de persona. No es que eso era allá para el que está atrás. No es para usted, no, eso es como para el que está atrás, ¿no? Sino Dios se equivocó conmigo. Mire lo que dice el versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Estaba queriendo decirle: no, ese llamado no es para mí. Esa misión no es la mía. Yo no sirvo para eso. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. Dios no se ha equivocado con nosotros. A pesar de nuestros defectos, porque los tenemos, ¿verdad? A pesar de nuestra baja autoestima, que la tenemos. A veces nos creemos que no servimos para nada, que no somos buenos para nada. Y bueno, fue porque quizás en la casa nos lo dijeron y nos lo repitieron, ¿no? Y nos quedó ahí eso, y entonces eso nos tiene ahí postrados, atados. Pero recordemos que para Dios nosotros somos muy importantes. Amén. Dios nos ve como instrumentos útiles. Dios nos ve como vasijas importantes. Porque para Él, para el Señor, promete que su presencia va a estar con nosotros. Y realmente eso es lo que interesa.
Amén. Al final, allí en el libro de los Hechos, vemos la referencia que se hace el autor de los Hechos de los Apóstoles a Moisés, el hombre que se creía el inútil, el inhábil, el que no podía, el que no era capaz. Miren lo que dice la Escritura, Hechos 7:35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esta palabra nos enseña entonces que lo importante no es quiénes somos realmente, sino quién va con nosotros. Nosotros quizás en nuestra humanidad decimos y sentimos que no somos capaces, que no tenemos, que no podemos cumplir, que vamos a ser inferiores al llamado que Dios nos ha hecho. Pero la garantía, el éxito es en saber que Dios va a ir con nosotros. Amén. Así como Dios estuvo con Moisés, estará con nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy entonces? Aceptar ese llamado de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Déjeme decirle una cosa: el plan que Dios tiene es mejor que el plan que tú tienes. Porque a veces nosotros planeamos y hacemos planes y eso está bien, pero a veces no tenemos en cuenta el plan, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ese plan es maravilloso, es lo mejor de lo mejor. Tú eres útil para el reino de Dios. El mundo nos ha querido hacer creer y entender que somos inútiles, que no podemos hacer nada en el reino de los cielos. Pero hoy Dios nos está diciendo que es todo lo contrario. Dios no va a poner atención en sus habilidades, en sus defectos, en sus fracasos, en su edad, nada de eso. Dios lo que quiere es que haya un corazón dispuesto. Que cuando Dios nos llame, digamos: Señor, heme aquí, yo iré. Si tú vas conmigo, como dicen por ahí, para las que sea, Señor. Amén.